bien costoso. Pero resulta que este Rolex, lamentablemente, a usted se le llenaron los engranajes de arena. Usted se fue a la playa con ese reloj y por dentro ese Rolex se le llenó de arena y ahora el engranaje no funciona muy bien por dentro. Por más que usted intente con este reloj pulirlo, usted lo pule por fuera, usted compra un líquido para limpiarlo, para pulirlo y que quede súper brillante ese Rolex. Que me ha pasado, por cierto, no sé si a usted le ha pasado, que ha pedido la hora en la calle y la gente le dice que el reloj no le funciona, que lo usan es de adorno. Yo he preguntado, ¿me puede decir la hora, por favor? Y la persona me dice, disculpa, pero el reloj no funciona. Se ve bonito por fuera, lo usan es ¿para qué? Como un accesorio, una prenda, pero el reloj no da la hora. No importa cuánto usted pula este Rolex y le eche líquido y lo acomode, si por dentro sigue con arena, los engranajes no dan y él no funciona. Esa es la condición de una persona con una conciencia cargada por el pecado. El problema no es la fachada, el problema no es el cuerpo, sino el motor interno, la conciencia. El libro de Hebreos aborda este problema directamente. El autor habla a creyentes que miraban con nostalgia el santuario terrenal. Imagínense ustedes, en Hebreos estos creyentes todavía añoraban con nostalgia el santuario terrenal, el primer pacto. El que les recuerda que aunque ese santuario era divino, porque fue diseñado por Dios, ese santuario, su eficacia era limitada. Sus ritos estaban diseñados, pero solo para lo externo. Oremos, amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos las gracias una vez más, porque tú estás en este lugar. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque en esta mañana una vez más podemos hablar y compartir, Señor, de tu palabra, Padre. Preparamos nuestros corazones, Señor, para lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Y que yo pueda hablar tu palabra con denuedo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero invitarles, en esta mañana vamos a leer la Biblia todos juntos. Yo creo que ustedes me acompañen a leer las escrituras. Así que abran sus Biblias o léanla en la pantalla también. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer hasta el 10. Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos aquí en la pantalla? Ok. Leemos y dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados
de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Leemos todos con atención este último versículo. Yo quiero que usted preste especial atención también a este. Dice, ya que consiste solo en ¿qué? Solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreos 9 al 10, que este último versículo que acabamos de mencionar, esto es un símbolo para el tiempo presente, que significa que las ofrendas y los sacrificios que allí se presentaban no tienen poder para perfeccionar la conciencia del que adora. Se trata únicamente de reglas externas, lo acabamos de leer todos juntos, sobre comida, sobre bebidas, sobre diversas ceremonias de purificación impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero en esta mañana vamos a entender que el Espíritu Santo puede limpiar nuestra conciencia del pecado, a liberarnos de 3 imposiciones temporales expuestas del santuario terrenal. Amén. Y esa primera imposición, lo acabamos de leer. ¿Cuál es esa primera imposición? Comidas y bebidas. ¿A quién no le gusta comer aquí? ¿Quién le gusta comer? Ah, no quieren levantar la mano. No quieren levantar la mano. Tranquilo, hermano, que no le voy a decir que eso es malo, que usted no puede comer más. Así que no se ponga nervioso. La primera categoría, como lo acabamos de decir, de reglamentos externos impuesta hasta la renovación de Cristo, fue la de las comidas y las bebidas. Estas leyes eran un conjunto de restricciones rituales y dietéticas del antiguo pacto. Si usted quiere leerlo en su casa, usted puede encontrarlo en Levítico capítulo 11. Y con detenimiento usted puede leer un poco más acerca de esto en la palabra. Y su propósito fundamental no era la salud, aunque Dios nos dé sabiduría para ello, pero ese no era su propósito fundamental, sino la pureza ritual y la separación del pueblo de Israel respecto a las naciones gentiles. Ahora, ¿qué se regulaba? Las personas, los israelitas, no podían comer ciertos animales. Estas categorías eran animales impuros. ¿Cuáles eran estos animales impuros? Cerdo, camellos, mariscos. No podían comer tampoco sangre. No podían comer, entre otros tipos de animales que eran la categoría de impuros, pero también tenían una categoría de animales puros que sí se le eran permitidos comer en ese momento, como eran las vacas, las ovejas, etc. Ahora, como ya lo había mencionado, había una prohibición también de comer sangre o grasa. Era estrictamente prohibido. En mi país hacen algo que nosotros decimos parrilla. Y esa parrilla siempre lleva morcilla. Ya eso siempre, así lo hizo por allá, sí. Siempre lleva, pero en este entonces los israelitas tenían estrictamente prohibido comer estos tipos de alimentos, porque eran sangre y era el elemento de vida y que pertenecía solo a Dios. Vamos a leer Levíticos capítulo 17, versículo 10, para que usted no diga, hermana, ¿de dónde está sacando usted eso? ¿De dónde usted lo inventó?
Vamos a leer Levíticos 17:10, dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré. Nazareno, era prohibido tomar vino o tomar sidra. Vamos a leer Levíticos capítulo 10, versículo 9. Levíticos 10, 9 dice: tú y tus hijos contigo. ¿A quién le estaban hablando en ese momento? Aarón. Para Aarón era la palabra, que era el sumo sacerdote juntamente con sus hijos y ministraban en el tabernáculo. El Señor le dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. El punto clave que en Hebreos, el predicador de Hebreos quiere dejarnos claro es que si bien estas reglas eran válidas para el antiguo pacto, eran reglamentos externos que solo afectaban la carne y no podían purificar el corazón. Vamos a leer Hebreos 9:10 una vez más. Dice: ya que consistía solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora imaginemos una fiesta con una estricta lista de invitados. Las leyes de comida y bebida muchas veces son códigos. Ciertamente, hay ciertas fiestas donde usted no puede llegar a esa fiesta y llegar como usted quiera. Usted tiene que tener un código de vestimenta para poder entrar a esa fiesta. Pero ciertamente usted llega a esa fiesta vestido de esta manera porque existe un código de vestimenta, pero esto no cambia la manera en que usted se viste todos los días. Esto no cambia la forma o la manera en que usted utiliza su vestimenta en su trabajo o en su casa. Y cuando usted va a esta fiesta, usted no puede entrar si usted no cumple estos códigos de vestimenta. Pero el código de vestimenta no cambia tu corazón, no lo cambia. Son solamente reglas externas de cómo se ve tu apariencia, cómo te perciben los demás. Pero de esta manera no cambia lo que hay en tu corazón o en nuestro corazón. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículo 19. Dice: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ahora somos liberados de esta imposición porque Cristo es la realidad. Debemos cuidarnos del legalismo dietético o de estilos de vida que mide nuestra espiritualidad por lo que consumimos o evitamos. El Espíritu Santo nos ha dado la limpieza interna para que nuestra conciencia no se sienta más o menos limpia por un plato de comida. La pureza ahora es un asunto de conciencia y de la motivación del corazón, no de la despensa. Yo en una oportunidad escuché a una persona que se negaba rotundamente a tomar café. Yo creo que este es un punto sensible, ¿verdad?
para muchos de nosotros. Hemos tocado en esta mañana una fibra sensible. Por allá atrás se ríen, no sé por qué. Porque recuerdo que en esta oportunidad precisamente estábamos en un retiro y estaban ofreciendo café, hicieron café y empezaron a repartir café. Pero esta persona dijo que no quería tomar café, porque sentía de parte de Dios que él no tenía que seguir tomando café. Ahora, pensemos en esta mañana un poco, ¿esto está bien o está mal? Malísimo. Yo creo que ese es el mismo sentimiento que todos tenemos, malísimo. Pero realmente el problema no está en el café. En mi país muchas veces bromean diciendo, no quiero café porque me pongo negro. Bromean mucho de esa manera en mi país, que yo no tomo café porque me pongo negro. Pero realmente, tal vez esta persona tuvo un trato especial de Dios con él. Pero ustedes creen que el problema era el café. El café lo hacía pecador. El problema era su conciencia, el problema era su corazón. ¿De qué manera él estaba tomando ese café? ¿De qué manera? No era porque si tomas café, bueno, como el café es negro, el café representa algo malo, representa el pecado porque es negro y si lo tomo mi alma se está manchando de pecado. Y muchas personas lo toman de esa manera y empiezan a decirle a los demás que no puedes tomar café porque es negro y lo negro es impuro y representa el pecado y no sé cuántas cosas más. Pero realmente yo creo que en esta oportunidad fue un trato de Dios con esta persona. Solamente él sabe, tal vez él no quería hacer otra cosa en el día sino tomar café. Ahora, el problema no era el café, el problema era su corazón y su conciencia. Amén. Ahora, la segunda imposición que se tenía en este antiguo pacto eran las diversas abluciones. ¿Qué son abluciones? ¿Con qué se come eso? Eran diversos lavamientos que se hacían. En el versículo 10, que hemos leído ya en varias oportunidades, el término griego es baptismois, que significa abluciones o inmersiones rituales. No es el bautismo, ¿ok? Yo quiero que en esta mañana eso quede claro, que no es el bautismo a la cual nosotros conocemos y que muchos de nosotros también ya hemos pasado por eso. Estos lavamientos eran esenciales para que el israelita o el sacerdote pudiera recuperar su pureza ritual perdida por la contaminación. El autor de Hebreos los clasifica como ritos que solo purificaban una vez más. ¿Qué purificaban? Solo la carne, solo lo exterior. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación ¿de qué? ¿De qué? De la carne. Existía una gran variedad de ritos judíos, como lo indican términos, lo leímos en el versículo 10, diversas. ¿Qué teníamos? Tenían el lavado de las manos y los pies para los sacerdotes. Los sacerdotes debían lavarse antes de entrar al tabernáculo o de ofrecer sacrificios. Era un requisito de pureza y era tan importante que si no se lavaban las manos y los pies, morían. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 30, versículo 18 al 21. Dice: ahora harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar.
y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ya lo habíamos dicho, era un requisito de pureza para evitar la muerte. También existía la inmersión total del cuerpo. Una persona con flujos corporales, como algo tan natural para nosotras las mujeres, pero en ese tiempo se incurría en una impureza ritual como la menstruación o tocar un cadáver, debía bañarse por completo para recuperar la pureza ritual. Si usted quiere leer más sobre esto, usted puede hacerlo en Levíticos capítulo 15. Usted se sienta en su casa y usted puede encontrar esto en el capítulo 15 de Levíticos. Solo mencionar cuando rociado con agua también de la vaca rojiza. Este era un rito específico para la máxima impureza, el contacto con la muerte. ¿Qué se hacía? Se tomaba una vaca, las cenizas de una vaca inmolada y se mezclaban con agua para rociar al impuro. Al tercer día y al séptimo día debían ser rociados esta agua se hacía una mezcla de las cenizas de esta vaca con agua y la persona debía ser rociada con esto. También usted puede leerlo en Números capítulo 19, lo puede leer en su casa. Todos estos rituales eran externos, repetitivos. No crean ustedes o no creamos que solamente se hacía una vez y luego ya la persona no debía hacerlo más. Eran rituales repetitivos y simbólicos, señalaban hacia la necesidad de una limpieza, pero no la lograban a nivel del corazón, a nivel de la conciencia. Ahora, como decíamos en un principio, tenemos el lavatorio de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo. Era necesario, los sacerdotes siempre debían, no podían saltarse esos pasos. Ellos debían lavarse las manos y lavarse los pies, pero había que hacerlo constantemente porque la suciedad siempre regresaba. La suciedad siempre volvía. Es como si lavamos un vaso, lo volvemos a utilizar y el vaso se vuelve a ensuciar y debemos otra vez volver a lavar el vaso. Los lavamientos del antiguo pacto eran como una esponja que limpiaba la superficie de la vida. El Espíritu Santo, en cambio, nos ofrece un torrente de agua pura, no solo que limpia la superficie, sino que purifica el corazón de una conciencia culpable. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es esa agua pura que nos limpia, que nos purifica? Primera de Juan nos dice que la sangre de Cristo tiene poder y nos limpia de todo pecado. Amén. Somos liberados porque hemos sido purificados de una vez y para siempre. Ahora, lo que debemos hacer es no caer en el error de buscar el perdón o la paz, buscar esa calma de nuestra conciencia a través de la acumulación de ritos
más oraciones para sentirme más, que estoy más limpia. Necesito orar más, necesito más ayuno. Necesito ofrendar más, estoy ofrendando muy poquito los domingos, necesito ofrendar de 100 euros para arriba. Entonces, ¿está mal ayunar? ¿Está mal orar? Claro que no. El problema es cuando nosotros tomamos esto como un rito para limpiarnos. Muchas personas también lo hacen de pronto no con las oraciones y ayunos, pero piensan que dando cada vez más a los pobres se están haciendo más limpios, están limpiando su conciencia. Como cristianos lo hacemos, pero esto no nos limpia. Una vez más, la sangre de Cristo es la que tiene poder y nos limpia de todo pecado. En muchas oportunidades, predicando el evangelio a personas, siempre les presentaba el mensaje de salvación. Y esas personas me decían que eran casi cristianos. Me decían, yo soy casi cristiano. Yo estoy casi, porque mira, yo le doy a los pobres. Cuando mi vecina no tiene que comer, yo le llevo un plato de comida a mi vecina y yo ayudo a todo aquel que tiene problema o necesidad. Yo lo ayudo, así que entonces esas personas se sentían limpias de alguna manera porque hacían todo este tipo de cosas, hacían caridad, esa es la palabra, gracias. Hacían caridad a otras personas y sentían que esto de alguna manera u otra los limpiaba y que ellos estaban salvos por este tipo de situaciones. Muchas veces nosotros también, si nos descuidamos, podemos caer también en esta condición, pensando que es porque oramos muchísimo, soy más santo que Carmencita, estoy más limpio porque Carmencita no ora tanto como yo oro. Ahora, el Espíritu nos permite vivir con la plena seguridad de la fe. Amén. Nuestra pureza ya no depende de cuántas veces nos lavamos, sino de la aceptación inmutable del sacrificio de Cristo, que nos ha dado una limpieza total y una limpieza constante. Amén. Ahora, la tercera imposición eran ordenanzas para el cuerpo. Era la tercera imposición del santuario terrenal y era la más amplia de las categorías de lo que eran estas ordenanzas. Tenemos dos términos en esta oportunidad, que es dikaiomata, me disculpan, no hablo hebreo ni griego, sarcos, ¿ok? El término se refiere a estatutos, decretos o reglamentos legales. La palabra sarcos significa carne, cuerpo. Aclara que son reglamentos que afectaban la esfera física y externa de los israelitas. Las ordenanzas para el cuerpo es el término general que incluye todo el resto del sistema ceremonial, que regulaba el cuerpo y su conducta ritual. Por ejemplo, tenemos la circuncisión. Vamos a leer Génesis capítulo 17, versículo 10. Génesis capítulo 17, versículo 10, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y como todo ritual, esto no era tan sencillo como de pronto nosotros lo podemos leer y ver. Bueno, será circuncidado todo varón. Había también una serie de protocolo para poder realizar una circuncisión. El niño tenía que tener cierta edad de vida, etcétera, etcétera. También estaba el ayuno del día de la expiación. Levíticos 16, capítulo 29, versículo 31.
29, desde el 29. Gracias. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Investigando un poco sobre estos ritos, cuando se hacía este ayuno, era el único ayuno impuesto como tal al pueblo. Las personas no podían comer, por supuesto, ¿no? Ese es un ayuno, pero tampoco podían beber nada. Y me causaba, cuando leía un poquito de esto, me causaba un poquito de un sentimiento, porque yo decía, Dios mío, si yo fuera estado en esa época, yo creo que yo fuera muerto. Porque muchas veces hacemos ayuno y tomamos agua, o tomamos un tecito o algo, pero para estas personas no, para los israelitas tenía que cumplirse el ritual tal cual como estaba establecido. No se podía comer ni se podía tomar nada en absoluto. Ahora también estaba el ritual de vestimentas y tejidos prohibidos. Vamos a leer Levíticos capítulo 19, versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilo. Las regulaciones sobre lo que se podía vestir y la prohibición de mezclas de lino y lana, hasta para eso también existía una regulación de cómo vestirse. Y también dentro de esta tercera imposición tenemos las leyes de contacto, reglamentos de impureza por tocar muertos. Y no solamente era por tocar muertos, también era por tocar huesos, por tocar una tienda de una persona que estaba muerta también. O sea, era algo bastante extenso, sacrificios, flujos corporales, como ya lo hemos venido hablando anteriormente. Todo este sistema era una carga temporal y externa que no purificaba el corazón. Fueron impuestos hasta el tiempo de la renovación. ¿Cuál era el tiempo de la renovación? En la cruz. El tiempo de la renovación es Cristo. Amén. Era, por ejemplo, pensemos que se empieza a construir un edificio. En este edificio se necesita un andamio para empezar a levantar ese edificio. Es totalmente necesario para poder seguir construyéndolo hacia arriba. Pero una vez que la obra está terminada, ¿qué pasa con el andamio? ¿Qué debemos hacer con ese andamio? Quitarlo, porque ya no sirve para nada. Ya la obra está completa. Ya terminaste el edificio. Es totalmente inútil que el andamio siga en ese lugar, y además que sería poco estético, tal vez no entraría luz tampoco suficiente al edificio. De esta misma manera, este andamio son las ordenanzas, este tipo de ordenanzas. Pero una vez que la obra está terminada, ¿quién terminó la obra? Cristo terminó la obra en la cruz. Amén. Ahora, el andamio debe ser removido. Si la gente intenta vivir dentro de la estructura, pero dejamos el andamio puesto, eso sería totalmente sin sentido, porque ya no se necesita este andamio. Cristo quitó ese andamio porque la obra de perfección ya fue terminada. Yo quiero que usted me escuche en esta mañana. La obra de perfección ya fue terminada. Gloria a Dios. Amén.
Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. De modo que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y que la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Somos liberados porque el pacto anterior fue anulado por la debilidad e inutilidad para limpiar la conciencia. El llamado hoy es evitar el peligro del legalismo externo en todas sus formas, que busca la justificación en un código de conducta humano o en reglas que nos separan de los cristianos. Yo no sé cuántos de aquí vivieron esa época. Yo estaba muy chiquitica, quiero aclarar, en ese momento, cuando empezaron a destruir los televisores. Ya los televisores eran malvados, malignos, y había que sacar ese demonio de las casas. Y empezaron a sacar los televisores de las casas y eran fogatas que se hacían, muchas veces cristianos reunidos dañando y quemando los televisores. Y muchas veces se caen en esas legalidades pensando que son los ritos, que son este tipo de cosas que nos acercan a Dios. Y como decía en un principio, ese no es el problema está en nuestro corazón. Tal vez tú estás, o tal vez yo también, estamos dándole el lugar al televisor que merece Dios. Tal vez no quiero orar, porque a la hora que puedo orar empieza mi novela favorita. O qué sé yo, o empezamos a darle más importancia a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones, tal vez de actividades o de objetos. Pero realmente nada de esto nos justifica. El Espíritu Santo nos enseña a acercarnos a Dios con la esperanza mejor que es Cristo. Él nos capacita a ofrecer nuestros cuerpos. Ese es el sacrificio, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional, no por imposiciones, sino como la respuesta de un corazón que ha sido completamente limpio. Hermanos, en esta mañana hemos visto una de las tres principales imposiciones de este antiguo santuario terrenal. Comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo eran reglas de la carne, impuestas como una sombra que expiró. ¿Dónde expiró? En la cruz. Expiró en la cruz. La renovación ha llegado en Cristo. El nuevo pacto no nos da una limpieza parcial ni repetitiva. Este nuevo pacto no nos da esa limpieza ni parcial ni repetitiva, de volverlo a hacer y volverlo a hacer. Nos da una limpieza radical y eterna. Amén. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora bien, el Espíritu Santo es el poder de Dios que aplica la obra de Cristo para limpiar nuestra conciencia de toda culpa y pecado. Si la limpieza de la conciencia es la clave, el llamado es a movernos de la sombra de la realidad
a la realidad que nos ofrece el Espíritu. Deposita tus cargas en la conciencia limpia. Si tu vida está llena de obras muertas, esfuerzos y rituales que te dejan sintiéndote culpable, ríndelas a Cristo hoy. Permitamos en esta mañana que la sangre de Cristo, aplicada por el Espíritu, nos dé el perdón absoluto y la paz de conciencia que no se gana. Vivamos en la plena seguridad, sin miedo, que la limpieza del nuevo pacto no es un tal vez, un de repente. El Espíritu nos permite acercarnos a Dios con plena seguridad. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es esa agua pura? Cristo es esa agua pura que nos limpia. Amén, gloria a Dios. Sirvamos al Dios vivo con pasión. Fuimos limpiados de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Para que le sirvamos con una conciencia libre. No dejemos que espíritu de condenación venga a nuestras vidas a decirnos, mira, no has orado, no has ayunado, no puedes acercarte así. ¿Cómo te va a ver Dios? ¿Qué vas a hacer? No podemos dejar, hemos sido limpios. Nuestra vida, nuestra conciencia, una limpieza que no es con jabón, no es con agua, es una limpieza eterna, es una limpieza pura, es una limpieza que no es repetitiva. Fuimos limpiados de esas obras muertas para que sirvamos a nuestro Dios. El servicio no es una obligación pesada, sino una respuesta gozosa y libre. Amén. Estamos aquí porque le amamos. Estamos aquí porque le servimos, le amamos, queremos adorarle. Es una respuesta gozosa y libre de nuestro corazón. Permitamos que el Espíritu Santo nos libere hoy de esas imposiciones externas. Amén. Yo le doy gracias siempre a mi Cristo por haber liberado mi mente. Crecí en una iglesia legalista. Crecí en una iglesia donde había que cumplir cada ley y siempre había en mi vida un espíritu de condenación, pensando que no era digna de Dios, que no era digna de su amor si no cumplía con todos estos mandamientos, que no era digna de Él. Pero le doy gracias a mi Señor que su Espíritu Santo me limpió con esa verdadera limpieza. Amén. Que no es de imposiciones de otros, imposiciones externas, reglamentos, estatutos. Y hoy puedo vivir en la realidad de una conciencia limpia, de servir a un Dios vivo de todo corazón. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Jesús, en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios amado y eterno, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia de todo pecado, Jesús. Quiero orar, Señor, si en esta mañana hay una persona en este lugar que se ha sentido condenado, se ha sentido, Señor, que no es digno de ti, Padre, ni de tu presencia. Oro en esta mañana, Padre, para que puedas soltar con esta carga, que tu Espíritu Santo de amor, de misericordia, Jesús, les abrace, Señor. Oro, Padre, para que lo hagas así como lo hiciste una vez conmigo, Señor. Me abrazaste, Señor. Gracias, Señor, porque la sangre, tu sangre, la sangre preciosa de Cristo tiene poder y nos limpia de todo pecado, Señor. Nos limpia, nos purificas, nos lavas.
Ya no hay rituales externos, Señor, que nos acerquen a ti, Padre, sino es tu sangre preciosa a través de tu Espíritu Santo, a través de la fe en Cristo, que accedemos a ese lavamiento de nuestro corazón, de nuestro ser. Hoy nos rendimos totalmente a ti, Señor. Te servimos, Señor, porque te amamos. Estamos en este lugar, Señor, porque te amamos, Señor. Limpia nuestras vidas, limpia nuestro corazón, limpia nuestra conciencia, Señor amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, queremos servirte, Señor, sin impedimentos. Queremos servirte, Señor, sin miedo, sin reservas, Padre, con la limpieza de ese nuevo pacto que no es un tal vez. El Espíritu Santo, tu Espíritu Santo nos permite acercarnos a Dios con plena seguridad. Entramos, Señor, por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, Jesús, ofreciendo nuestras vidas, Padre, como sacrificio vivo de alabanza, ofreciendo nuestras vidas, Señor, en santidad. Gracias, Señor, porque tú nos haces libres de toda, Padre, de todo legalismo, Señor, de todo ritual, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.